Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Seguimos con el estudio de los apóstoles. Hoy es el turno del apóstol Juan. Dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Juan fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús. Era discípulo de Juan el Bautista anteriormente, y cuando Juan el Bautista declara que Jesús era el Cordero de Dios, empezaron a seguir a Jesús. Era el menor de los 12 discípulos, vivía en Bethsaida y trabajaba también cerca de Capernaum. Era hijo, como dice la Biblia, de Zebedeo, y se cree, comparando los relatos de las mujeres que estaban frente a la cruz, que eran hijos, junto con su hermano Jacobo, eran hijos de Salomé. Según Mateo 27, versículos 55 al 56, su madre era seguidora de Jesús y apoyaba también el ministerio de Jesús con sus bienes. Juan era pescador de profesión, y al igual que Pedro, fue después de esa pesca milagrosa donde fue llamado por Jesús a dejar las redes, a dejar su profesión para seguirlo a él. Y también perteneció junto con Pedro y Jacobo a ese grupo íntimo de Jesús, a sus amigos íntimos. A estos dos hermanos, Juan y Jacobo, el Señor Jesús los apodó Boanerges, o hijos del trueno. Es decir, que eran personas pacíficas, pero en algún momento alguien hacía sacar lo peor de ellos. Tenemos un ejemplo en Lucas 9, cuando una aldea de samaritanos no quisieron recibir al Señor. Entonces él y su hermano le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos descender fuego y que los consuma? O también en Marcos capítulo 9, ellos le impidieron a un hombre que estaba sacando demonios en el nombre de Jesús, le impidieron que lo haga porque no pertenecía a los 12. Juan, por pertenecer a ese grupo íntimo del Señor, tuvo momentos únicos. Como le mencioné con Pedro, él estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. En el monte de la transfiguración pudo ver la gloria del Señor. Él junto a Pedro preparó la última cena. Él fue el único discípulo que estuvo junto a la cruz, mientras los otros miraban de lejos. Jesús le pide que cuide a su madre, y él junto con Pedro corrieron a la tumba vacía. Según la tradición, es el último discípulo que muere, y lo hace por muerte natural, de anciano. Según el testimonio de Tertuliano, él fue llevado a Roma y fue condenado a ser sumergido en aceite hirviendo, y no sufrió daño alguno. Más tarde fue exiliado en Patmos, en la isla, y allí vivió en una cueva. Y es ahí donde también recibe las revelaciones del Señor acerca del fin. Finalmente es liberado de su exilio. Él vuelve a Éfeso, donde muere en los primeros años del reinado de Trajano. A Juan se le atribuyen 5 escritos del Nuevo Testamento: el Evangelio, las 3 cartas de Juan y Apocalipsis. En su Evangelio, él no se menciona a sí mismo, sino que se hace llamar el discípulo a quien Jesús amaba, y esto lo hace en 5 oportunidades. Por esto es que es apodado también el apóstol del amor. Tanto en su Evangelio como en sus cartas se resaltan la importancia del amor y de la obediencia. Él declara: Dios es amor, como leímos, y que debemos amarnos unos a otros obedeciendo el mandamiento de Dios. En su Evangelio, como estamos estudiando junto con la iglesia, él no busca ser cronológico, sino que él busca presentar a Jesús como Dios. Por eso él elige las señales que quiere transmitir, elige los diálogos. Él lo presenta como el gran yo soy. Hay una imagen en internet que dice que la ciencia dice que como mínimo necesitamos 4 elementos para vivir: agua, aire, alimento y luz. Y esta imagen decía que Jesús en Juan dice: yo soy el agua viva, yo soy la resurrección y la vida, hablando del aliento de vida del aire.
yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Y decía, finalizaba esta imagen, decía, la ciencia por fin acertó, necesitamos a Jesús para vivir. Cuando comenzamos con el estudio del Evangelio de Juan, Osvaldo nos enseñaba que en el Evangelio de Juan él no menciona el nacimiento, porque él lo que hace es unir a su Evangelio con el Génesis. Por eso él empieza su Evangelio y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y con esto vemos que él está resaltando la deidad de Cristo. Al ver este pantallazo de la vida de Juan, me llama la atención, y es lo que quiero que meditemos en el día de hoy, es de cómo él terminó hablando del amor. Ese pescador rudo y a veces impulsivo llegó a ser un instrumento en las manos de Dios para hablar y enseñar acerca del amor. Juan junto con su hermano un día quisieron destruir una ciudad por rechazar al Señor. Y el Señor los reprende y les dice, ustedes no saben lo que vine a hacer yo. Yo vine a salvar almas, no a perderlas. Por eso lo veo a Juan en ese proceso de transformación y de maduración. Él entendió lo que era el amor de Dios y lo fue aplicando también a su vida. Tanto aprendió del amor de Dios que se puede describir como el discípulo a quien amaba a Jesús. Y no era que Jesús lo amaba más o que lo prefería a él, no, sino que él veía cómo su Señor lo trataba. A pesar de sus errores, él veía que Jesús lo trataba con amor. Él veía cómo Jesús trataba a las personas y era con amor. En la última noche, él vio al Señor tomar una toalla y agua y limpiar los pies de sus discípulos, y no lo hizo con quejas, sino que lo hizo con amor, servicio con amor. Él pudo ver de cerca al Señor en esa cruz, y sabiendo que era Dios, él se quedó por amor. Nosotros también pudimos conocer de este amor de Dios. Es más, tenemos el amor de Dios. Entonces, pregunto, ¿nos conocen o nos distinguen por transmitir este amor? ¿Transmitimos a nuestros hermanos el amor de Dios? Les vuelvo a leer lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, que podamos aprender como hizo el apóstol Juan, aprender del amor de Dios, pero que no quede en palabras, sino que sea un modo de vida, y que al terminar este devocional podamos orar a Dios y pedirle que nos dé oportunidades para poder mostrar amor a los hermanos. Juan escribió, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Que podamos llegar a esa perfección, a esa madurez del amor de Dios en nosotros. Que tengan un buen día.